Thor y el juicio del trueno. El nacimiento del trueno. En el reino de Asgard, donde el cielo toca la piedra y el tiempo se mide en cantos de estrellas, nació Thor. No fue engendrado por amor, sino por equilibrio. Hijo del dios Odín, señor del conocimiento y la guerra, y de la antigua diosa Jord, la tierra encarnada. Thor no heredó astucia ni belleza, no poseía la palabra de los sabios ni el misterio de los profetas. Pero donde los otros dudaban, él se alzaba. Fue creado para proteger. Su alma no fue hecha para el trono, sino para el juicio. El arma que no era solo un arma. Desde el principio, su poder estuvo unido a una reliquia: Mjolnir, el martillo del trueno. No era un simple objeto, era un arma forjada en el núcleo del caos, capaz de regresar a su dueño sin fallar jamás. Un vínculo, una profecía, una promesa. Mientras Mjolnir estuviera en su mano, el equilibrio se mantendría. Pero entonces, una mañana, el silencio se hizo absoluto y Mjolnir ya no estaba. La ausencia que grita. Thor no gritó, no preguntó, simplemente lo supo. El pedestal estaba frío, como si nunca hubiese contenido su esencia. El aire no vibraba. La tormenta lo había abandonado. No fue miedo lo que sintió, fue algo más devastador. Duda, ausencia, vacío. La traición silenciosa. Fue Loki quien trajo la noticia, el dios del engaño, el eterno espejo deformado del deber. Mjolnir ha sido robado. Los Jörnar, los gigantes, lo tienen y exigen a Freya, diosa del amor, como esposa. Una petición que no solo era cruel, era una profanación. La encrucijada del héroe. Pudo haber marchado directo a la guerra. Los 9 mundos habrían ardido si él lo deseaba. Pero Thor comprendió. Este no era un conflicto de poder, era una prueba de juicio. Y así guardó su orgullo y eligió disfrazarse, no para burlarse, sino para proteger. El velo del juicio. Ropas suaves como el viento, trenzas de plata, perfumes de flores blancas. Pero bajo el velo no había fragilidad, solo fuego contenido, porque solo quien domina su fuerza puede hacer que el mundo lo admire. La vigía que desobedeció. Lejos, en los salones del Valhalla, Eir, la valquiria que alguna vez desafió a Odín por compasión,
sintió el desequilibrio. Ella no obedecía por orden, obedecía por justicia. Pensaba que estaba escoltando a Freya, que debía proteger a la diosa del amor de un matrimonio impuesto. Pero lo que vio al descender fue otra verdad. Era Thor quien iba hacia el peligro y lo hacía disfrazado por deber. Y entonces Eir eligió seguirlo, no por lealtad, sino por causa. El banquete de la humillación. En el salón del enemigo, la traición olía a vino rancio y carne mal cocida. Los gigantes reían, brindaban, ignoraban. Y en el centro de la sala, Mjolnir, cubierto bajo pieles de lobo. Thor se sentó, no como diosa, no como dios, sino como juicio esperando a ser desatado. El escudo silencioso. Uno de los gigantes, alertado por la tensión, se acercó a Thor con la intención de herir, antes de que el martillo respondiera. Y entonces Eir apareció, salió de las sombras. Su escudo brilló con la fuerza de la indignación. Bloqueó el golpe sin vacilar. Thor miró de reojo y comprendió que no estaba solo. El regreso del martillo. Cuando lo tocó, el universo reconoció a su portador. No hubo palabras, solo una explosión de luz. El trueno regresó, y con él, la justicia cayó sobre los gigantes como una condena eterna. Thor no luchó por venganza, luchó por restaurar el orden. Los gigantes cayeron, el cielo ardió. El juicio fue inapelable. Cuando terminó, el silencio volvió. Y Mjolnir estaba de nuevo en su mano. El verdadero juicio. Pero la batalla más importante no ocurrió en el salón de los gigantes. Ocurrió dentro de él, porque el verdadero juicio era contra su propia idea de poder. Thor entendió que su fuerza no venía del martillo, sino de su causa, la protección de Asgard, de su límite, de su sabiduría. El pensamiento de la valquiria. Eir no volvió al Valhalla, solo pensó. Había descendido para proteger a Freya, para impedir un matrimonio por imposición. Pero había visto algo más profundo, un dios disfrazado, un trato sin consentimiento, un símbolo del amor convertido en mercancía. ¿Qué libertad hay en un matrimonio donde uno exige y el otro obedece? ¿Cuántas veces se invoca la palabra alianza para ocultar la falta de elección? ¿Y cuántas veces se llama deber
a lo que en realidad es una cadena? Eir miró hacia el cielo y luego se marchó, no como diosa, como conciencia. Y si tú alguna vez has sentido que te arrebataron lo que te daba fuerza, si alguna vez tuviste que ocultar quién eras o actuar en contra de lo que se esperaba de ti por algo más grande, entonces esta historia también es tuya. Porque aquí no solo contamos mitos, aquí recordamos lo que incluso los dioses temen olvidar: que la verdadera fuerza es tener el coraje de elegir. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete. Este canal es un refugio para quienes aman la épica, pero también para quienes saben que la justicia comienza con una decisión. Te espero en la próxima batalla, porque a veces el trueno no anuncia el fin, anuncia el despertar.